Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo, decía Federico García Lorca. Hoy sería el cumpleaños del gran poeta granaíno. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con rebote, después de las caídas de ayer. ¿Cuánto será el rebote? El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 5 décimas. Es una subida exacta de 60 puntos y medio en los 11.361. Va prácticamente alineado con el resto de los futuros de las bolsas europeas, del alemán, del francés, del Eurostoxx. El americano viene subiendo menos, entre 1 y 2 décimas, 8 puntos y medio el S&P 500 en 5.299. Mirando todos también si se restauran las dentelladas que dio ayer la inversión asustada, tanto en la Bolsa de México como en la de India. En la de India se está recuperando una pequeña parte de lo perdido, como hemos adelantado, y ahí está en la bolsa de Bombay, el Nifty 50, subiendo ya un 2,4%. Poco a poco parece que se va animando. En la escena de hoy tenemos varios focos importantes, y entre ellos resultados recién publicados prácticamente de la española Inditex. Volvemos a la bolsa. Laura Blanco, titulares de lo que Inditex ha comunicado hace un minuto. El mayor valor por capitalización de la bolsa española frena su ritmo de crecimiento. Ventas crecen a un ritmo del 7,1%. El beneficio crece ligeramente por encima del 10% en el primer trimestre del ejercicio fiscal. A pesar de esto, Inditex vuelve a presentarle al mercado un resultado récord. Ahora el veredicto llega a las 9 de la mañana, a ver si los accionistas consideran que la empresa cotiza a ratios muy altos con estos resultados o no, Luis Vicente. Enseguida quien llega en directo aquí en Capital Radio es nuestro invitado capital, el responsable de riesgo singular de COFACE España y Portugal. Después de conocer el barómetro del riesgo país de España, pues nos hemos quedado preocupados. Hay una escena de crecimiento, pero hay 4 debilidades serias que enseguida va a compartir con los oyentes de Capital Radio Miquel Aguirre, nuestro invitado capital. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos ayudarán a poner en contexto las noticias de la mañana Rubén García Quismondo, Juan Carlos Lozano y Rafael Ramiro. Renfe les ha ofrecido esta sección. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y entre los hechos confirmados de las últimas horas, que el ejército de Ucrania ya ha atacado posiciones rusas agresivas en propio territorio ruso. En particular, ha destruido, Miguel San Martín, buenos días, un sistema antiaéreo en Belgorod. Efectivamente, y es la primera vez que lo hace tras recibir ese permiso de Estados Unidos y de otros aliados occidentales para emplear el armamento que le envían contra ciertos objetivos militares situados dentro de Rusia, y ha destruido con HIMARS estadounidenses esa plataforma antiaérea. El Ministerio de Defensa ruso ya admite que las fuerzas ucranianas han intensificado esta semana los ataques en la región fronteriza. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, espera que en la cumbre de líderes del G7, que será el mes de julio, se apruebe el utilizar los beneficios de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. Dice que han estado discutiendo la posibilidad de dar a Ucrania, el grupo de países del G7, un préstamo y permitir que este flujo de beneficios extraordinarios se utilice para pagar los préstamos que se le van a conceder. Este es un enfoque que parece contar con un apoyo considerable. Yellen se muestra preocupada por el incremento de las exportaciones de China hacia Rusia de los llamados productos de doble uso, esos que pueden ser fundamentales para el esfuerzo bélico. Asegura que no lo van a tolerar y que impondrán más sanciones. ¿Y hay alto el fuego o no en Gaza? Porque parecía que había un acuerdo aceptado inicialmente por los negociadores tanto de Hamas como el del gobierno israelí. Dice el presidente Biden
que quizás el primer ministro israelí Netanyahu está prolongando la guerra para prolongarse a sí mismo en el poder. Sobre todo después de que los dos partidos ultraortodoxos del gobierno respaldan la última propuesta para alcanzar la tregua. Los equipos de Egipto, Qatar y Estados Unidos van a mantener hoy una reunión en Doha para tratar de reactivar las negociaciones indirectas. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, espera que todo se pueda solucionar. Dice que, como ha dicho en su propuesta presentada por el gobierno y que nos ha mantenido, que están dispuestos a aplicar. Y eso no quiere decir que no haya voces dentro de Israel e incluso dentro del gobierno israelí que se opongan, pero el gobierno, hablando en nombre del gobierno, ha dicho que apoyan la propuesta y que están dispuestos a respaldarla. Desde el Líbano, uno de los jefes políticos de Hamás, Osama Hamdan, asegura que no pueden aceptar un acuerdo que no garantice una postura clara de Israel sobre un alto el fuego permanente y la retirada completa de Gaza. Bueno, del lado de la economía y de España destacamos esta predicción que hace la Mesa del Turismo. Este año los ingresos por turismo, por turistas, pueden marcar un nuevo récord, los 125.000 millones de euros. Y quedará por encima de los 108.000 del año pasado, que ya fue un dato histórico. Destacan la buena evolución de los principales mercados emisores, con un incremento hasta abril cercano al 13% en la llegada de británicos, de casi el 17% en el caso de alemanes y del 14% en franceses. También resaltan el gran comportamiento del turismo procedente de Estados Unidos, que ha experimentado una subida del 15% en los 4 primeros meses. Y en la agenda, ¿qué más tenemos este miércoles? Hola de nuevo, Sara Bot, buenos días. Muy buenos días. Este miércoles ya no queda nada para que se publiquen otro día más los índices PMI del sector servicios de mayo. Además, en la zona euro se conoce el índice de precios al productor de abril. Francia ofrece el dato de producción industrial de ese mes y Alemania coloca deuda a 7 años por volumen de 3.000 millones de euros. La OCDE difunde los datos mensuales de la inflación. Y en Estados Unidos habrá datos del mercado hipotecario, encuesta ADP de empleo no agrícola y el PMI compuesto y de servicios, además del ISM no manufacturero. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Miquel Aguirre, responsable de Single Risk de COFACE España y Portugal, para que nos hable de esos riesgos que tenemos en la economía. Miedito da. Escuchando antes los resultados del Inditex, yo te cuento una gran idea. ¿Por qué no le propones a tu amigo Amancio una línea de moda para robotas? Uy. Para ello tiene a la gran top model Sara Siferbot. Jeje. ¿Quieres ser mi representante? Ahora me dices. Chao. Mira, me lo voy a pensar, que yo creo que tú eres un prometedor negocio, una prometedora negocianta. Gracias, Sara. Ya en serio, vamos a ver cómo está la circulación y saludamos a nuestro invitado capital. En conexión con la DGT, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de varios accidentes. Uno de ellos obliga al corte de la carretera 8 en Galdakao, de allá en Vizcaya, dirección Irún. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. 2 alcances más, uno de ellos de entrada Madrid por la 5 en Alcorcón y otro en la entrada Sevilla por la 49 en el entorno de Bormujos. Al margen de estos accidentes van a encontrar tráfico lento de entrada Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, A5 en Arroyomolinos, A6 en Las Rozas y Aravaca en la entrada a Barcelona por la B23 en Molins de Rey. Ya en Murcia, muy densa la 30 en el entorno de Murcia capital en ambas direcciones y mucha precaución, más de 3 kilómetros de tráfico lento en Málaga, en la 7 en Fuengirola, dirección Marbella. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece. Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Para continuar informándote después de comer. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Y que cierres el día conociendo todos los detalles. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance. Capital Radio. Información económica de calidad. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz. Y en clave de inteligencia económica vamos a examinar hoy el riesgo país en España. El último barómetro, el último encuentro de COFACE, con más de 2 centenares de empresarios y expertos en su conferencia Riesgo País, pone de manifiesto cómo están las cosas. Y entre las conclusiones, es cierto que se prevé que España, su economía, siga creciendo este año a buen ritmo, en torno al 1,3%. A nivel mundial, el repunte estará en el 2,3%. Nos acompaña hoy, es nuestro invitado capital en Capital Radio, Miquel Aguirre, es responsable de Single Risk de COFACE España y Portugal. ¿Cómo estás, Miquel? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Pues examinemos las conclusiones del barómetro, en el que al menos se ven 4 riesgos importantes en la economía española. Algunos son viejos conocidos y hay alguno que empieza a preocupar más ahora, como es la debilidad de la inversión. Bueno, la inversión en capital ha caído a principios de año un 14%. Entonces, una de las cosas, sabes que llevamos años hablando del cambio del modelo productivo, es una cosa bastante recurrente. Y que caiga la inversión en capital, pues es un problema porque quiere decir que al final la industria está invirtiendo menos en su propia actividad, con lo cual pues seguiremos dependiendo de este gran sector que tenemos en el país, pero que en ocasiones tiene a mucha gente poca cualificada, como es el turismo. Hay un segundo elemento que da la impresión de que se ha cronificado, que es la baja productividad. ¿Qué se observa en el barómetro, en el informe? Bueno, el tema de la productividad, precisamente, hay países, los países que han mejorado su productividad, pues ha sido precisamente con la inversión. La inversión, por ejemplo, en tecnología o en infraestructuras, ¿no? Es algo bastante importante. Es decir, en España hablamos mucho de las horas que trabajamos, pero no qué hacemos en las horas que trabajamos. Y al final lo que hay que hacer es productivo, son ventas por empleado. Y para ello, por ejemplo, pues frente al temor que a veces hay con las nuevas tecnologías, es algo que tenemos que abrazar, pues para aprovechar ese cambio tecnológico y lograr pues que en menos horas hagamos más. Efectivamente, muy bien definido. Y luego están los clásicos del riesgo país, en este caso la deuda pública, que sigue estando en niveles muy altos y que debería empezar a reducirse en algún momento en los próximos meses. Bueno, la verdad es que una gente muy inteligente que creó el euro hace más de 20 años dijeron que un déficit por encima del 3% del PIB era un peligro. De hecho, era uno de los criterios para entrar en el euro y la verdad es que en España lo sobrepasamos continuamente. Entonces, ante la avalancha de promesas de gasto público, lo único que tenemos que pensar es que es deuda que se emite y que alguien lo tendrá que pagar, básicamente los ciudadanos y las empresas. Es cierto. Hay un elemento que también es crónico en la economía española y que tristemente sigue situándole a la cabeza de los rankings europeos y en muchos casos de la OCDE, es el desempleo y el desempleo juvenil en particular. Aunque ayer vimos datos del paro y una pequeña reducción, pero sigue siendo muy, muy grave, ¿no?
Sí, la verdad es que la economía española, quiero decir, cuando hablamos de datos macro, es verdad, por lo que se habla últimamente, que la economía española va bien comparada con la Unión Europea, desde luego con los 27 países, pero tenemos el dato de paro global más alto y el dato de juvenil que supera el 20%, ¿no? Una vez más es otro tema muy recurrente, ¿no? Es si lo que la gente estudia es lo que demanda el mercado, ¿no? Al final, si tienes las aptitudes que demanda el mercado. Es un tema que llevamos años y no se acaba abordando correctamente, ¿no? La verdad es que la gente capacitada encuentra trabajo rápidamente, pero si no, hay mucha gente joven, le digo, superior al 20%, que no encuentra un empleo. Es dramático. Bueno, estos son temas muy específicos, muy singulares del riesgo país de España, pero hay otros que son de contexto y que nos afectan a todos más o menos por igual. Bueno, no sé si igual, pero a todos, como el cambio climático. ¿Se observa hasta qué punto está afectando a la producción, a la demanda, a la inversión, a la propia estabilidad financiera de los países? Bueno, una de las cosas, todos lo que estamos viviendo es una serie de años en los que, por ejemplo, conviven, además incluso hay zonas españolas, en el mismo año conviven lo que son las inundaciones y la sequedad extrema. Entonces, bueno, aparte de zonas que están cercanas a la costa, que puede ser un problema claramente a nivel de inundaciones, etcétera, etcétera. Luego un tema muy importante en países emergentes, que siempre son los que más crecen, pero viven cerca de la costa y lo que puede haber es mucho desplazamiento poblacional, ¿no? Lo cual es un problema. En el sudeste asiático hay varios ejemplos. Y hay otro tema que también afecta a muchos países, el envejecimiento de la población. ¿En este caso? Bueno, el tema del envejecimiento de la población es un poco la generación en la que vivimos, y me incluyo, que el número de hijos pues ha reducido drásticamente. Es decir, al final, una de las cosas, siempre ha habido gente mayor, lo que pasa es que ahora la gente mayor vive mucho más, hay cuidados médicos y sanitarios, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Lo cual es bueno globalmente, pero luego el tema es que hay muy pocos nacimientos. Entonces, al final, lo que sucede es que tenemos un sistema poblacional muy envejecido y será un problema, no solo en España, para el tema del pago de las pensiones, claramente. En esta conferencia de riesgo país, en la que habéis reunido a varios centenares de empresarios, ¿se ha hablado de las elecciones europeas y de los desafíos? Pues la verdad es que en concreto, y vamos, yo soy responsable porque moderé 2 mesas, en cuanto a los resultados, no. Lo que sí se trató globalmente es que parece que hay una movilización, desde luego que hay un mayor interés de lo que ha habido en otras convocatorias electorales, con lo cual esperemos, además yo creo que es bueno globalmente, es que la participación sea más alta. Los ciudadanos europeos solemos ver un poco las elecciones europeas como algo ajeno a nosotros, globalmente hablando, y la verdad que sería importante que veamos que hay temas importantes como el futuro del campo o decisiones que se van a tomar de inversión, los fondos europeos de Next Generation, que son muy importantes para la economía española. Y Miquel, como una visión personal y habiendo sido partícipe precisamente en la moderación activa, ¿no?, de algunas de estas mesas donde se ha examinado el riesgo país de España, de las propuestas, de las soluciones que las empresas, los empresarios, quienes están ahí siendo actores de primera línea, plantean para mejorar las cosas, ¿con qué te quedarías de esas ideas? ¿Qué necesita el país para mejorar su rating de riesgo? Bueno, algo que salió y yo creo que también es muy interesante es el tema de las trabas burocráticas. Es decir, ayer, por ejemplo, se comentaban que a nivel de gasolineras de bandera nacional, pues se tardan 2 semanas en montar un punto de conexión de un coche eléctrico y que la autorización administrativa tardaba 18 meses. 2 semanas en montar el punto eléctrico, 18 meses la autorización administrativa. Entonces, está claro que todo lo que sea facilitar a los empresarios poder desarrollar su actividad, yo creo que será positivo. Es un tema que salió y es importante. Luego, el tema de la innovación. La verdad es que había muchos seguidores de Schumpeter y lo que se hablaba es que es importante inventar, pero también es importante innovar, ¿no? Pues tenemos el caso Inditex, que siempre es muy paradigmático, pero bueno, permitir, ¿no?, que haya un caldo de cultivo en el que se innove, para lo cual la universidad pública y privada en España sería fundamental. Excelentes conclusiones y muy bueno ese ejemplo que gráficamente muestra lo que está ocurriendo en el país, las trabas que pueden estar poniendo esta lentitud burocrática para que la economía funcione. Miquel Aguirre, responsable de Single Risk de COFACE España y Portugal, gracias por tu amabilidad, por contarnos en primera persona los resultados y te deseamos un buen día. Gracias a vosotros. Feliz día.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani. Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de defensa y seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy nos acompañan aquí en los estudios de Capital Radio en Madrid Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School, Universidad Pontificia de Comillas, que hará un alto en su tribunal, imagino, ¿no?, para estar aquí con nosotros. Ahí está, toca tribunales académicos, ¿eh? Sí. Si va a haber aquí algún malentendido, ¿no? Sí, que los otros también están activos. Bueno, además en estos tribunales también hay que ver si de alguna manera, vamos a ver si lo digo, como estamos aquí en directo, si no ha habido plagio, ¿no? Con el OpenAI, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los tribunales tenemos que ver académicamente qué tal se ha hecho y luego desde un punto de vista, digamos, profesional, a ver cómo el alumno realmente ha trabajado las herramientas que existen. Porque haya periodo electoral no cambiáis las fechas ni nada de las cosas que tenéis que hacer, ¿no? Ya sabes que en nuestra universidad nosotros vamos a lo nuestro, ¿no? Para bien o para mal, vamos a lo nuestro. Sí, suponemos que en muchas actividades la gente va a lo suyo, pero bueno, ya sabes que siempre hay interpretaciones de todo tipo. Sonríe Juan Carlos Lozano, es periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal? Buenos días. Nada, estaba pensando que si Rafael tuviera algún problema con los tribunales, pues se toma 5 días de vacaciones, hace una carta abierta en la red social X, no sé, tiene muchas alternativas. Le puedes pedir al tribunal que se tome 5 días también, ¿no? También puede pedirlo, en fin, puede hacer muchas cosas. Sí, tomo nota. No hay más que ser creativo, imaginativo, para darle una vuelta a la realidad, o 2 o 3 o las que hagan falta. Indefinidas. Rubén García Quismondo es socio director de Cueva de Abogados y Economistas, de vuelta a España. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días. Pues muy bien, la verdad que muy bien. Aquí cómodos ya. En la tierra pues siempre se está muy bien. Ha dado una vuelta al mundo muy rápida, ¿eh? Bueno, ha sido solo por América, ya ha sido, sí, rápida, 12, 13 días. Bueno, pero América del Norte y América del Centro del norte, y América del sur. centro y del sur, sí. La verdad que sí, que he estado pasando allí unos días, haciendo negocios, compartiendo experiencias con compañeros, entre otros con compañeros argentinos, debatiendo sobre la situación de los negocios España-Argentina, que van muy bien, las relaciones entre las personas siempre van muy bien, independientemente de otros tipos de ruidos que nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? Y la verdad que muy bien. Aunque ya expertos en estropear, ¿no?, esas cosas. Bueno, hay personas que intentan, digamos, que una relación entre países que por naturaleza y por historia, pues es inevitable y es muy positiva, ¿no? A pesar de todas las crisis que hemos padecido entre uno y otro país, pero no, quizá lo más llamativo de todo es quizá el ambiente de
crecimiento, de creatividad, de empuje que tiene Estados Unidos y que tiene México. Eso es una cosa que, si lo comparo con la Europa esta así más apagada, más sombría, que siempre está debatiendo, que se satisface con un 2% de crecimiento y tira las campanas al aire, ¿no? Porque debido a la situación que tiene, pues de deuda, de déficit, de no sé qué, pues ya ha olvidado tasas de crecimiento de 3, del 4, que realmente incrementan la renta per cápita y la riqueza de las poblaciones, ¿no? Y en las que otros países están, ¿no? Bueno, ¿qué nos trae el menú radiofónico de esta mañana? Decimos, ¿quiénes son noticia? Pues de hace menos de una hora es Inditex, que ha publicado sus resultados. Nos los ha estado adelantando con sus claves Laura Blanco, que está en la bolsa, lo que estamos viendo en ella. ¿Qué nos cuentas, Laura? Buenos días de nuevo. Buenos días. Pues Inditex sigue creciendo. Lo que sucede es que frena su ritmo de crecimiento. Frena el ritmo de crecimiento, pero consigue marcar tanto ventas récord como un beneficio récord. Y es en este punto donde yo os planteo una cuestión que a lo mejor es interesante analizar. Pese a que ralentiza el ritmo de crecimiento de Inditex, bueno, claro, es que el beneficio en el primer trimestre crece casi un 11%, pero es que hace un año estaba creciendo un 54%, porque todavía veníamos de la etapa post-COVID, 11% frente a un 54%, pues hay mucha diferencia en la expansión. Pero lo curioso es que Inditex, aunque modera el ritmo de su expansión, eleva su margen bruto. ¿Qué es más importante en una empresa, en un gigante? No olvidemos que Inditex es la mayor empresa por capitalización de la bolsa española, unos 130.000 millones de euros. ¿Es más importante que aunque se estabilice las ventas y el beneficio, los márgenes sigan creciendo, o la clave tiene que seguir siendo que el beneficio crezca más y más y más y más? Paso la pelota a la mesa, Luis Vicente. Gracias. Pasa palabra, Laura. A ver, también podemos completar la pregunta, es ¿para quién? Según para quién, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que, uniéndonos, ¿para quién? Bueno, normalmente los inversores lo que quieren es crecimiento de valor, ¿no? Y si ese valor se te reconoce en tu sector, en tu industria, por un crecimiento de la parte de arriba, ¿no? O de cuota márgenes de mercado. No tanto del margen, no, sino de venta y de cuota y de penetración. Pues si el inversor o el mercado te reconoce esto, ¿no? Normalmente esto en la fase de startup básicamente es lo que se genera, ¿no? Si eres capaz de generar negocio por la parte de arriba, ¿no? Sí, pero aquí el mensaje que está transmitiendo, ya no crece tan rápido Inditex. Por eso, entonces la pregunta que nos han hecho es si es más importante crecer por arriba o crecer por abajo, ¿no? Es lo que yo he entendido, ¿no? Entonces, sí, depende de lo que quién, como dices tú, lo juzgue. Yo creo que el mercado ahora lo que está juzgando en el sector de Inditex, que hay que ver cuál es el sector de Inditex, luego si quieres hablamos, ¿no? Porque ahora ya es sí, muy difícil saber industria, sector, ¿no? Yo te lo digo a nivel de académico, ¿no? Yo que doy estrategia, economía, es complicado, ¿no? ¿Dónde están las Pues mira, las ayer Ramón Forcada dijo aquí que para él no era una textil, era una empresa tecnológica logística. Pero totalmente. De hecho, el otro día yo estuve en Galicia, con Inditex. O sea, tienen millones invertidos en estudios, ¿no? De grabación de sus modelos, pero las modelos no son las que todos pensamos, ¿no? O podíamos pensar. No, son influencers. Son influencers que vienen de todo el mundo y que vienen una semana y hacen sus pases, pero al mismo tiempo luego en sus propias cuentas aparecen con la ropa, ¿no? Y ese círculo, en este caso virtuoso, es fundamental en esta industria. O sea, si eso no lo haces, o sea, por mucho que luego sigas siendo muy bueno en diseño o de alguna manera en venta e-commerce tradicional, no, ahora mismo la jugada está ahí. Eso es marketing. Bueno, pero es un marketing evolucionado. Para poder hacer eso tienes que conocer el mundo tecnológico, cómo funciona. Por eso efectivamente es complicado. Pero vamos, yo digo para pasar mi turno, yo creo que hoy los inversores ya están pidiendo también, la línea de abajo. O sea, no es solo crecer, sino tiene que haber una rentabilidad de esa inversión, o por lo menos que sea rentable, ¿no? Y ahí se ve, por ejemplo, en la industria de la última milla en cuanto a entrega de paquetes, donde, bueno, solo hacen más que perder y perder y perder todas esas. Y ahí los inversores están retirando o están seleccionando. Juan Carlos. Bueno, vamos a ver cómo recibe el mercado los resultados, ¿no? Yo creo que en líneas generales bien. Respecto a la pregunta que nos trasladaba Laura, yo creo que Inditex ha tenido una época en la que ha salido del COVID con unos crecimientos muy fuertes, muy fuertes.
entre comillas, insostenibles, ¿no? Porque, claro, seguir creciendo a ritmos del 40 y el 50% en la cifra de negocio, pues hombre, es fantástico, ¿no? O sea, para envidia, sí. Es una envidia, ¿no? Para cualquier empresa, ojalá. Pero es muy difícil de sostener, además, ya cuando eres un gigante a nivel mundial. El beneficio sí ha subido en 2 dígitos. El beneficio sí ha subido en 2 dígitos, un 11%. Y yo creo que eso es un poco también lo que está demandando el mercado o lo que esperan los analistas, ¿no? Que haya una especie de equilibrio entre seguir con un crecimiento robusto y tener una rentabilidad del negocio adecuada. Aparte del crecimiento del beneficio, la empresa tiene unos márgenes que yo creo que están situados entre el 14 y el 15%, ¿no? Que es pues otra envidia para otros muchos sectores, ¿no? Que si no, que se lo digan al gran consumo, ¿no? Que tiene que estar entre los problemas derivados de su negocio y los problemas que les plantean desde el gobierno, pues están con márgenes del 2% y en ocasiones ni llegan, ¿no? Y tienen la marca blanca, etcétera. Bueno, en fin, todas esas cosas que ya sabemos. O sea que yo quiero ver un poco cómo los recibe el mercado, a ver, porque el año pasado además recordemos que el mercado premió mucho los crecimientos de Inditex. Yo creo que el año pasado el valor en bolsa subió como un 39, un 40%. Y este año pues tampoco iba mal, yo creo que estaba subiendo como un 12%, ¿no? En bolsa. Bueno, vamos a ver cómo lo recibe. Yo creo que el mercado espera crecimiento. Tenemos no sé si es una incógnita, ¿no? A lo mejor Rubén nos puede explicar un poco más, ¿no? México es un gran mercado para Inditex, tiene casi 400 tiendas en México, por unas 100 en Estados Unidos, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene México para Inditex, ¿no? Y yo no sé si están preocupados, yo no sé si hay una cierta incertidumbre con la victoria electoral, o también es una candidata muy continuista, no sé, bueno, vamos a ver. Pero yo creo que el crecimiento de Inditex, yo creo que todavía tiene unas balas en la recámara, más allá de aprovechar la logística, que también lo están haciendo y están invirtiendo mucho para ser más eficientes. Yo creo que el crecimiento todavía no he dicho su última palabra. Acordémonos también de Rusia, etcétera. En algún momento eso se normalizará, ¿no? Bueno. Encaja sigue teniendo dinero, más que el año pasado por estas fechas, 7.700 millones de euros tienen efectivo. Y luego pues tenéis inversiones financieras temporales casi 4.000. Bueno, en total la posición financiera neta está en 11.600. Es que soy muy duros, ¿eh? Esta mesa es una mesa muy exigente. O sea, un crecimiento del 11% ya lo quisieran muchas empresas, ¿no? Pues sí. Luego el 50% porque te ha caído no es algo, es un dato completamente distorsionado, no sirve. O sea, si a mí me cae las ventas o el negocio simplemente como consecuencia de confinamientos, limitaciones, pues si luego me sube el 50 es como que no sirve. Al final hay que mirarlo en el largo plazo y ahora empezamos a ver datos razonables. Un 11 es un dato, para mi opinión, excelente. Una posición financiera fenómena. Yo no sé cómo ha crecido el mercado en el que opera y cuál es el mercado en el que opera, que lo decías antes tú, porque es de logística, es una empresa de textil, es una empresa, digamos, que ofrece un tipo de experiencia, ¿no?, que dirían ahora, ¿no? Es muy complejo. Yo la sigo viendo con una juventud y una capacidad y una creatividad. Cuando veía esto de las influencers, las grabaciones, y que en cada mercado elijo a la influencer o influencer que me interesa para que a su vez allí pues lo distribuya, pues veo una capacidad de una estrategia, en este caso publicitaria, ¿no?, dentro de la estrategia de marketing. Vamos, que no creo que esté ni mucho menos mal orientado. O sea, un equipo directivo bueno, crecimientos muy sanos. Y en México pues seguirá creciendo porque México es un país que va a reventar en los próximos años. Tiene los problemas que tiene, estructurales, de corrupción, de violencia, de, digamos, de narco y todo eso, que es tremendo. Pero a la vez es un país que, bueno, o sea, pensar que 13.000 euros de renta per cápita no lo tiene prácticamente ningún otro país de Latinoamérica, sino es Chile o Uruguay. El resto ni se le aproximan. Y sigue creciendo a tasas y dígitos importantísimos. Luego lo que tú decías, Sheinbaum, pues Sheinbaum y AMLO, pues es una continuidad de lo mismo. Luego, en realidad, al ser un país emergente, tampoco puedes hacer grandes, no sé cómo decir, distracciones, ¿no? Porque los mercados te penalizarían enseguida mucho.
Yo creo que ellos han optado por un modelo norteamericano de manera muy acertada. O sea, Europa no es el referente, a pesar de que lo digan y ya está, porque Europa es una economía en decadencia. Podía haber sido en pérdida de importancia relativa, pero nuestra incapacidad de reformas estructurales nos ha convertido en una economía japonesizada, en decadencia, en la que los costes del estado del bienestar son tan fuertes que impiden crecimientos muy altos, crecimientos de renta per cápita y satisfacer mejor. Así que si ese es un modelo, o el modelo norteamericano que no para de crecer, que sigue aumentando renta per cápita, que sigue creciendo, porque a mí lo que más me llama la atención es que cuando yo me paseo por San Diego y pienso en las noticias españolas, digo, no sé, debería parecerme un pistolero o un tío aquí con una jeringuilla, y lo que veo es un dineral tremendo, veo un nivel de vida elevadísimo y veo un crecimiento casi diría que medio exuberante, y un ánimo y un optimismo y una juventud que yo no veo en Europa, ¿no? De crecimiento de gente de todos sitios, pero si me voy a San Francisco, a Nueva York, a Chicago, si me voy a Texas, a Dallas, entonces dices, pues no sé, la verdad es que ahora luego yo veo a lo mejor la 1, ¿no? O la 1, por decir algo, ¿no? O en cualquier medio español, y es una imagen tan distorsionada de una realidad concreta, ¿no? Aquí estamos fenomenal, ¿no? O sea, en Europa nos va todo fenomenal, pero no crecemos, o estamos medio en decrecimiento. Al Reino Unido no le sube la renta per cápita en 10 años, a España en 15, a Alemania no sabe dónde encontrarse, el otro está buscando todavía, ¿no? Entonces, frente a eso, así que yo para Inditex, yo le doy una muy buena nota, yo quiero dársela, a mí un 11 me parece, y además es muy importante, o sea, retribuye al capital que se está invirtiendo. La tasa de crecimiento del 50 la olvidamos, es que me decía, eso da igual, lo que importa es cómo estás creciendo. Y es un sector muy maduro, si pensáramos en el textil, es muy maduro, así que yo ahí vería cómo ha crecido el mercado, si ellos han incrementado su cuota de mercado y cómo van los competidores directos, ¿no? Esta china, que no recuerdo el nombre, Shein o algo, Shein, ¿no? Sí. Que está ahí, y luego la japonesa, esta otra también, ¿no? Que le está, también, claro, que le está compitiendo, y es que ni los chinos pueden con ellos. A ver si la industria del automóvil europea, como la alemana, que yo soy muy optimista y creo que también se los va a comer por las patas, pues acaba haciendo lo mismo con la industria del automóvil china y su electricidad y coches subvencionados, ¿no? Dejadme que os adelante cómo vienen las bolsas de Europa y continuamos en la gran tertulia de la economía. Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Pues os adelanto cómo vienen los mercados este miércoles. Viene rebote, después de algunas caídas que se vieron ayer. El futuro del IBEX viene subiendo 49 puntos, son 4 décimas. Está en los 11.353. Cayeron los bancos. Hay quien piensa que ahora que mañana bajan los tipos de interés en Europa, todo el mundo lo da por descontado, pues quizás el escenario es un poquitín diferente para los bancos, pero va a ser un cuartillo de punto. Estamos monitorizando el rebote en la bolsa de India, que todavía no ha cerrado. Ya sabéis que ayer fue una quiebra fortísima, se esfumaron 370.000 millones de dólares de valor de la bolsa india al comprobarse con el escrutinio que los datos, los resultados no eran como las encuestas decían. No tenían a Narendra Modi en la mayoría cómoda, absoluta para gobernar. Incluso se ha quedado en una minoría y va a necesitar de apoyos de otros partidos. Bueno, pues la bolsa de India va recuperando una parte de la pérdida, un 2% ahora, según veo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Bueno, en el capítulo de hoy de la OPA hostil de BVA frente al Banco Sabadell, lo nuevo, ya sabéis, es que ha pedido permiso el BVA al Banco Central Europeo para seguir adelante con su OPA. Otro de los trámites, ¿no, Juan Carlos? Aquí esto es una hoja de ruta y se va a cumplir. Esto es una hoja de ruta. La del BCE, además, yo creo que era una de las que más claras están, porque el BCE fundamentalmente lo que va a mirar es la solvencia de los dos que en teoría están en la operación. Entonces, esa solvencia son dos bancos solventes. El BBVA es un banco solvente, el Sabadell es un banco solvente, con lo cual el BCE no va a poner ninguna pega. Ya sabemos que además el BCE es partidario de las fusiones, aunque maticemos, es partidario de las fusiones transnacionales, que son justamente las que hasta ahora no se han hecho. Porque, un poco siguiendo lo que comentaba antes Rubén, uno de los problemas que tiene Europa es que sí, estamos todos dentro de la Unión Europea, todos somos europeos, todos somos muchas cosas, pero eso ya de que se fusione mi banco con el banco de otro país y además quién va a mandar y quien pueda mandar el otro y que no pueda mandar el otro, eso ya no gusta. Hay un montón de operaciones transnacionales en los últimos años que se han echado abajo, ¿no? Aquí hemos recordado alguna vez la del BBV, precisamente hace unos cuantos años, el intento con el Banco Nazionale del Lavoro en Italia, ¿no? Que lo tiró el gobierno italiano, lo tumbó, sí. lo frenó, lo paró, como lo queramos llamar. Con lo cual yo creo que ese trámite es el menos importante. El más importante es el que tendrá que pasar con competencia. Porque competencia le puede poner unas condiciones complicadas que además el gobierno puede endurecer más y que pueden hacer que la operación se tambalee seriamente, ¿no? Pero este es un trámite más, el del BCE ahora. Pero mismo. Un trámite, creo, ¿no? Por lo que ayer mismo creo que comentaba Laura y la semana pasada comentábamos aquí, es que en el mercado de las pymes, ¿no? De entre 10 y 100 millones de facturación, si juntan los dos bancos ahora, llega casi al 80% claro. de las pymes en España que trabajarían con el banco. Me imagino que habrá también duplicidades, ¿no? Eso va para la CNMC, ¿no? Que es un poco lo que dice Juan Carlos, ¿no? Que al final ese para mí es un gran escollo porque habrá que hacer algunas premisas ahí de que cómo pueden evitar ahí un pseudomonopolio, que no es solo en el sector, como también hemos a veces comentado, de la banca, sino también en telecomunicaciones, que es que estamos hartos que a nivel europeo efectivamente igual no se permita. Y bueno, sí que a nivel nacional ahora hay un poquito más, que hasta ahora tampoco, siempre había que tener 3 o 4 operadores, ¿no? Entonces yo creo que sí que el escollo está local, y no va a ser fácil, pero sí que yo un poco desde fuera, que no conozco tanto esta industria, hombre, yo creo que es el segundo intento y muy fuerte por parte de BBVA, ¿no? Tiene BlackRock en los dos lados, ¿no? Como principal accionista, y por lo que yo puedo intuir, yo creo que sí se va a por todas, ¿no? O sea, que se pueda hacer. El cómo, probablemente tendrá sus premisas por parte del gobierno, pero yo creo que sí que al final acabará haciéndose. Pues yo opino lo mismo, es un trámite administrativo que tienes que hacer, ¿no? Respecto porque son bancos, sobre todo el BBVA, que podríamos decir sistémicos. Yo creo que la amenaza mayor efectivamente son los remedies en el caso de la competencia que te puedan imponer las autoridades de la competencia, fundamentalmente nacionales, ¿no? Porque a nivel europeo son dos bancos que, excepto aquello anecdótico que tiene el Sabadell en el Reino Unido, donde se dio un buen guantazo con el TSB, que ahora ha remediado, pues lo que pasa es que yo creo que esa cuota es un poco distorsionante, 80%, pero porque probablemente cualquiera de ellas tiene 2 o 3 bancos,
Con lo cual, en realidad, sí que el 80% a lo mejor de las pymes trabajan con ese banco fusionado, pero también con el Santander, con la Caixa o con otras, ¿no? Al final, es que en España tenemos una cuota entre 4 o 5 bancos que se reparten el 70 o el 80% del mercado. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Juan Carlos. El problema es que no tenemos una unión monetaria real, ¿no? Tenemos una unión monetaria solo en la moneda, pero no en la emisión de divisa, o sea, de deuda, etcétera, ¿no? Pero claro, con países como España y su ligereza presupuestaria y tal, pues tú cuéntale al holandés o al alemán de turno o al austríaco que te apoye en tu, y no le vas a convencer. O sea, yo no veo esa posibilidad en el corto plazo porque nunca nos hemos adecuado a una política rigurosa en cuanto al manejo de las finanzas públicas, y además se presume, pero solo para emitir deuda. O sea, España lo único que lo quiere es para que le bajen el rating y pueda seguir emitiendo deuda, digamos, a nivel de la Unión Europea, pero con la solidez financiera que aportan los estados más disciplinados fiscalmente. Entonces lo veo muy difícil, o que pierdas la soberanía fiscal. Y entonces a lo mejor se lo plantean 2 veces, porque piden mucho una cosa, pero yo creo que no se están dando cuenta de que probablemente si soy alemán te digo, sí, no hay ningún problema, pero a partir de ahora yo manejo tu presupuesto y tu déficit y el nivel de deuda pública. Así que prepárate para lo que se llama hacer disciplina fiscal. O sea, vete bajando la deuda anualmente mucho más allá de la inflación. Ten un déficit, o reduce el déficit, ten un superávit primario, pero los próximos 10-15 años, no un par de días, ¿no? Y eso te va a obligar a cambiar la estructura de gasto porque tienes un nivel de fiscalidad que es apasionante, ¿no? O sea, yo me comparo con otros países, por ejemplo, estos que hablábamos, Estados Unidos, tal, y prefiero no preguntarlo. Bueno, pero hay una confianza enorme en que eso lo van a ir pagando a mitad, a pachas, entre los turistas y la inflación, que no se va a deflactar de los impuestos, lo que va a permitir pues subidas de la recaudación permanentes, un año más. Ya, pero yo creo que eso a largo plazo no es sostenible. Los turistas tienen un límite y lo que tienes que hacer es incrementar el gasto per cápita por turista y no incrementar el número de turistas. Ojalá que venga. No deja de ser solo un 13% del PIB, y a mí me da la impresión de que España lo que tendría que hacer es buscar ese reshoring, ese intento de localización de industrias que fueran intensivas en trabajo, y luego hay que hacer una revisión muy alta de nuestros datos. O sea, uno ve los datos de desempleo y ve la demanda que hay y tal, y dices, esto no cuadra. O sea, que hay demasiada economía sumergida, demasiado cachondeo, estas cotizaciones a la Seguridad Social que se incrementan, pero 800.000 tíos trabajan 2 veces, otros tantos son empleos fijos discontinuos. Hay que hacer un filtro de todas esas estadísticas porque o sea, yo no les doy tanta credibilidad últimamente pensando en que si yo voy a buscar ahora un abogado, un médico, un ingeniero en Madrid, no lo voy a encontrar. No lo hay, pero es que tampoco un camarero, un albañil o no sé qué. Y luego lo están cobrando el desempleo, pero tampoco hay trabajadores. Entonces lo tenemos que importar, pero tenemos una tasa de paro del 12%. Entonces como que vas mirando datos y no cuadra. No con la realidad. O sea, la realidad te dice una cosa y miras la estadística y te dice otra, que es fenomenal. España va no como una moto, va como un cañón interestatal. O sea, es una el cosa... Cohete, no, ahora es el cohete la palabra. O sea, ¿no? es cohete. Es cohete, no. No, es que he estado 15 días fuera y no... Me ha venido psicológicamente... Vamos no te diré vamos cómo. creciendo. España ahora mismo es el cohete por arriba y el fango por abajo. Ya, No, sí. Esa es la definición de la semana. Sí, esto es el WhatsApp que he recibido de un amigo argentino que me decía, parece que el loco no andaba muy despistado, y ya le he explicado yo la materia y no voy a comentarla, ¿no? Porque no me parece adecuado una instrucción en hacer ningún comentario, ¿no? Pero... A mí lo que me preocupa de todo lo que está ocurriendo, no solo en España, pero en general en Europa, es que, y no quiero ser cenizo, ¿no? Pero hubo un momento donde efectivamente crecíamos y no llegamos a estar en la Champions también, en una época apoyados en la construcción, y se construía en cualquier sitio y todo se compraba y se vendía antes de empezar a construir. Y ahora el tema del turismo, efectivamente es una locura, ¿no? Y todos los pisos turísticos, ¿no? Donde yo leo estadísticas donde en más del 90% de los pisos no están legalizados y todo eso, o sea, y que hay un montón de vecinos, ¿no? O ya de una tendencia en las ciudades donde el turismo ya no es sostenible, ¿no? Entonces, desde un punto de vista económico, yo creo que efectivamente ese crecimiento ya no puede llegar a más, como mucho va a llegar a menos. O sea, yo creo que sí que va a haber un impacto negativo
porque este boom del turismo yo creo que no es sostenible, es un incluso pico, ¿no? socialmente. Un pico, probablemente. Pero totalmente. Yo creo que hay unas inversiones en hoteles, en apartamentos, todo el mundo que hablas y dice, no, yo estoy ahí invertido porque luego lo alquilo, lo tengo vendido, no sé qué. Sí. No sé. Eso mismo lo oíamos también en el 2008-2009. Gente que... 8. que estaba comprando sobre plano, que antes de que le dieran la llave ya lo había vendido y había sacado una rentabilidad, y con lo cual invertía en otros 2 apartamentos. Esa gente, ya sabes lo que le pasó al 90% de ella, ¿no? Que se arruinó. Lo de la Champions fue Zapatero, ¿no? 2007, 2008, la Champions fue Zapatero. Y luego tuvimos 10 años de crisis. Yo, la verdad es que creo que el turismo está fenomenal, pero que tenemos que pensar en otros sectores. España, por ejemplo, en todo el tema industrial, ¿no? De cercanía y de seguridad en la cadena de suministros y de valor, debería de ser muy competitiva, pero tenemos cuellos de botellas energéticos porque faltan las licencias. Yo veo proyectos que es que me quedo asombrado porque las licencias que no sé qué caducó, no sé qué parte, y entonces todo se cae como un castillo, ¿no? Entonces, y todo es porque el no sé qué administración pública pues no dio el permiso adecuado en tiempo, y entonces te caducó a su vez el otro permiso porque intervienen no sé cuántas administraciones públicas para realizar cualquier proyecto serio, ¿no? Sea industrial, sea medioambiental, sea de líneas de evacuación, sea de energía renovable. Entonces eso yo creo que lo que nos falta, ¿no? Yo veo una falta de competitividad en la administración pública porque es inmensa, es como una especie de pulpo que se extiende por todos sitios y que va ralentizando la economía. Yo antes estaba oyendo la entrevista Capital y lo de la productividad. Seguimos una y otra vez con la productividad. No, los españoles trabajan muchas horas. Bueno, algunos. Lo primero yo diría hay que distinguir, los hay que no. O sea, así, claro, sí, no. Autónomos y luego, y... Sí. Y luego hay otros que sí, que teóricamente están allí sentados, no hacen presencia. Yo recuerdo cuando yo estuve un tiempo en televisión española que te decía alguno, no, aquí lo que hay que hacer es presencia. Y decía, coño, ¿y eso qué es? No, pues estar presente, ya está, ¿no? Con esto ya... Pasillos, en televisión española le llaman pasillos. No, hombre, lo de presente suena otra cosa. Suena a estar allí, ¿no? Y bueno, pues vale, entonces... Dejar pasar el tiempo. Claro, pero ¿en qué medida hemos mejorado la gestión de recursos humanos, la estrategia de investigación y desarrollo, la aplicación práctica de esas nuevas invenciones, la tecnología, todo eso que realmente nos va a llevar a la productividad y que no la estamos consiguiendo? Y luego ves los datos horripilantes. A ver, me confundo si digo que el absentismo el año pasado fue casi de un 7%, un 6 y pico, ¿no? Luis Vicente, creo que hoy ayer aquí verificar eso, en esta misma emisora, ¿no? Algo que dice, pero Dios. Pero será una estadística, porque yo el otro día, el jueves, me fui a comprar unas zapatillas a las 11 de la mañana y estaba petado. Y me imagino que el 50% estaba trabajando en remoto. A ver, que ya nos despedimos. Voy a certificar el dato de Rubén. 6,5% tasa de absentismo, horas pactadas en el cuarto trimestre de 2023, lo que significa que 1,4 millones de personas no acudieron a su puesto de trabajo cada día. En España. Oficialmente. Rubén García Quismondo, Juan Carlos Lozano, Rafael Ramiro, gracias y buen día. Buenos días. Buenos días. Yo es que ayer no lo oí.